Se acabó el Mundial de Qatar 2022, pero faltaron los premios. Hola, yo soy Ototo y el día de hoy tenemos un video en donde premiaremos a cada jugador, país o entrenador, dependiendo de la categoría que te toque, según su participación en el Mundial de Qatar 2022, que llegó a su fin con Argentina campeón. Y es que estamos acostumbrados a ver que la FIFA premie según le parece o según sus criterios, pero en esta oportunidad escogeremos nosotros. Escoge el pueblo. Hace unos días hice unas encuestas para que la gente pueda elegir lo que le parezca mejor según cada categoría. Los premios son del pueblo, o sea de cada uno, y hubo una libre elección y decisión de cada uno. Son 20 categorías, así que toma asiento y disfruta de los premios Qatar 2022, los premios de todos. Como primera categoría tenemos que decir quién fue el mejor jugador revelación de esta Copa Mundial. Y el primer puesto se lo lleva Enzo Fernández de Argentina, seguido por Sofyan Amrabat de Marruecos y por último Kevin McAllister de Argentina. Hay que recalcar que ninguno de ellos venía con grandes carteles para este Mundial. Enzo Fernández fue una de las mejores apariciones de Qatar junto con Kevin McAllister, con lo cual los dos conformaron un buen mediocampo argentino y con lo que sería la postre el equipo campeón. Por parte de Sofyan Amrabat, en mi opinión, lo hubiera puesto primero porque a diferencia de los otros dos anteriores, el marroquí era el único jugador defensivo de Marruecos. En él recaía todo el peso y todos sabemos los rivales complicados que enfrentaron siendo esa selección. Como segunda categoría tenemos que hablar de cuál fue el país de revelación del Mundial de Qatar. En el primer puesto, mediante las encuestas, se lo lleva Marruecos, seguido de Corea del Sur de un gran mundial y Australia. Todos sabemos el nivel de Marruecos en esta copa y es por eso que es el primer país africano en pasar a las semifinales del mundial. Fue increíble lo que lograron los africanos, es por eso que se llevan merecidamente el primer lugar. Por otro lado está el 8 por Corea del Sur y Australia pasando a octavos de final, que es algo digno de aplaudir, sobre todo para Australia. Como tercera categoría y yendo a un lado no tan positivo tenemos que hablar de las decepciones, sobre todo con los países. En primer lugar la gente escogió Alemania, seguido de España y Portugal. Todos los países seleccionados y votados en este punto no cumplieron con las expectativas que se plantearon. Algunos pasaron a rondas eliminatorias, otros peores se quedaron en fase de grupos. Como cuarta categoría para premiar tenemos a los mejores jugadores de excepción de la Copa. Entre los más votados están en primer lugar, sin ninguna duda, Cristiano Ronaldo, seguido de Lautaro Martínez y por último Romelu Lukaku. Cristiano fue un futbolista que se esperaba más en este mundial porque era su último. Por parte de Lautaro Martínez no fue el 9 que tanto esperaba Argentina y es por eso que la gente lo decidió así. Erró varios goles importantes, parecía un Higuaín. Y por último Romelu Lukaku fue un desastre. Además perdió varios goles contra Croacia que le pudieron dar la clasificación a los octavos de final y la eliminación de Croacia. Pasamos a la quinta categoría a premiar, que es los países que a medida que pasaban en la Copa le fuimos agarrando cariño y queríamos que fuesen campeones. En primer lugar queda Marruecos, seguido de Japón y Croacia. Tres países que hicieron un gran mundial y que no muchos los tenían como para llegar hasta donde llegaron. Les agarramos mucho cariño y es por eso que las elecciones se dieron así. La sexta categoría que tenemos para premiar es lo más genuino y lo más real que existe en el fútbol. La hinchada, de los incondicionales y los que están en las buenas y en las malas. En primer lugar, por lejos quedó la barra de Argentina, que fueron a Qatar con un solo objetivo, apoyar a la selección pase lo que pase. Después tenemos a la hinchada de Marruecos, que hizo de su estadía un infierno para los rivales. Y por último la barra de Inglaterra, que donde estuvo o hasta donde estuvieron fue de los países que más hinchas llevaron. Pasamos a la categoría un poco más debatible, que es la séptima, y es en este punto hablar de los mejores goles del mundial. En primer lugar, en esas encuestas se eligió el gol de Richarlison frente a Serbia, un golazo de tijera que era el primero de Brasil y que se estaba complicando pero sirvió para abrir el marcador, seguido del gol de Chávez, Arabia Saudita. Y por último, el gol de Richarlison a Corea del Sur. Todos son golazos. El golazo de tijera de Richarlison y el yogo bonito para el gol contra Corea son recontra golazos. También hay que mencionar que el golazo de tiro libre de Luis Chávez, Arabia Saudita, sigue siendo uno de los goles con más velocidad de la Copa. Todos son golazos y algunos se quedaron fuera. Pasamos a la categoría de mejor entrenador y cabeza de equipo, en donde mediante las encuestas se decidió que el mejor entrenador fuese Lionel Scaloni, de gran trabajo, seguido de un recontra meritazo de Walid Regragui, entrenador de Marruecos que hasta hace 3 meses era desconocido por el mundo. Y por último tenemos que mencionar a Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, que nuevamente llegó a unas semifinales del Mundial tras lo hecho en Rusia 2018. Todos merecedores
de este reconocimiento. Hola, si te quedaste hasta aquí te agradezco, pero más te agradecería que te suscribieses a mi canal porque más del 98% no está suscrito. Sígueme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y sin más, seguimos con el video. Siguiendo con los premios, pasamos a las categorías de Netamente Fútbol, en donde el mejor arquero elegido por ustedes fue Emiliano El Dibu Martínez, seguido de Yacine Bounou, Bono para los amigos, y por último, Dominik Livakovic. Personalmente, para mí, según estadísticas, consideraría más arriba a Livakovic, pero creo que también se puede discutir con las otras posiciones. En cuanto a mejor lateral, en las categorías, ponemos el premio para Achraf Hakimi, seguido por Josip Juranovic, y el último Denzel Dumfries de Países Bajos. Hakimi hizo un excelente mundial, siendo el futbolista con más quites o tackles, al igual que Juranovic. El que sí estuvo un poco más abajo fue Dumfries, que no lo hizo tan mal, pero no al nivel de los otros. No fue una Copa Mundial de laterales derechos. En cuanto a mejor lateral izquierdo, elegido por ustedes, estuvo Theo Hernández, seguido por Borna Sosa y por último Nosair Mazraoui de Marruecos. Principalmente tengo que reconocer a Borna Sosa por hacer un gran mundial, sin tener el cartel ni jugar en un buen equipo como los otros dos, que son un poco más conocidos. Theo Hernández entró a esta copa por la lesión de su hermano Lucas en el primer partido. Él era el titular indiscutible en este puesto y la desgracia lo favoreció a Theo. Por otro lado, Mazraoui también hizo una gran copa, pero es que es un jugador que ya nos tiene acostumbrados a buenos rendimientos. En cuanto a mejor central de la Copa Mundial, tenemos o escogemos a Josko Gardiol de Croacia, con una gran diferencia, seguido del campeón mundial Nicolás Otamendi y por último, uno bueno y siempre útil, Dejan Lovren de Croacia. Por la edad de Gardiol, es una sorpresa que en su primer mundial fue uno de los mejores, aunque quedará recordado la llevada de Messi. Pero en mi opinión, el que podría haber sido el mejor central del mundial de lejos era Nayef Aguer de Marruecos, pero se perdió los últimos 3 partidos del mundial por lesión. Con él, Marruecos hubiese llegado un poco más lejos, hubiese peleado un poco más, sobre todo en defensa. Siguiendo con los premios en las posiciones del campo, tenemos que elegir al mejor 5 o pivot del mundial. La gente escogió por lejos y merecidamente a Sofian Amrabat como el mejor en esta posición. Hay que ver su mundial para los que tienen dudas. Seguidos por Declan Rice de Inglaterra, de gran mundial también. Y por último, Aurélien Tchouameni de Francia, que también hizo un buen mundial, pese a no ser uno de los titulares de Francia, por las lesiones. Siguiendo con las categorías, tenemos que mencionar al mejor mediocampista de la Copa del Mundo Qatar 2022. Según la gente, fue Luka Modric, seguido por Enzo Fernández y por último Rodrigo de Paul de gran mundial también. Una de las selecciones muy parejas hasta este momento, los 3 de grandísimo nivel en el mundial y con un recontra mérito de llevar a su país hasta donde llegaron. Pasamos a la posición de extremo izquierdo de la Copa Mundial y escogemos al mejor de lejos y sin ninguna duda a Kylian Mbappé, por los 8 goles en el mundial y por la influencia en el equipo. Definitivamente es el mejor, seguidos muy por debajo de Iván Perisic, que se hizo un mundialazo, aunque con unas tareas más tácticas que de juego. El equipo de Croacia, gracias a él en muchos momentos, llegó al tercer lugar. Y por último, el escogido, aunque sorpresa para mí, fue Neymar, que pese a quedar eliminado, está en este tercer lugar de esta categoría. Por otro lado, seguimos con las categorías de premio al mejor extremo derecho de la Copa Mundial. La gente escogió a Lionel Messi como mejor jugador en esta posición. No hay nada que discutir, Messi fue el mejor. Seguido por un Bukayo Saka de gran mundial. Tienen que ver el nivel de Bukayo Saka en esta Copa del Mundo, que fue uno de los más influyentes en Inglaterra. Y por último, Ousmane Dembélé, que tuvo un desempeño aceptable en este mundial también. La 17ª categoría es para el delantero o mejor delantero de la Copa. Y aquí hubo una discusión entre lo hecho por Julián Álvarez y Olivier Giroud y quién era más funcional para el equipo. Sin embargo, la gente escogió a Julián Álvarez como mejor delantero centro de la Copa, seguido por Olivier Giroud, que para este mundial sí hizo goles importantes. Y por último, y para sorpresa de muchos, incluido Ender Valencia de Ecuador, que en esta fase de grupos, en la fase de grupos del mundial, fue de los mejores. Incluso por un momento fue el goleador del mundial. Y ahora sí, pasamos a los 2 últimos premios en la categoría relacionada al mejor jugador joven. Las votaciones dieron a Enzo Fernández como el mejor jugador joven, seguido de Jude Bellingham y por último Josko Gardiol. No hay nada que discutir, es merecido el trofeo para Enzo Fernández, que hasta hace unos meses no era conocido por muchos y que hoy es uno de los mejores futbolistas del mundo en esa posición. Por otro lado, lo de Jude Bellingham fue de las figuras en el medio campo de Inglaterra.
junto con Declan Rice. Por otro lado, el Joško Gvardiol fue bueno, sobre todo en defensa. Fue considerado el mejor defensa de la Copa, con lo cual tengo que decir que tenemos jugadores de buen nivel para las próximas copas. Y ahora sí, el premio más importante individual de las copas mundiales, que es el premio al mejor jugador. En este punto, la gente escogió entre Lionel Messi, Kylian Mbappé y Luka Modric. Como era de esperarse, las votaciones en la comunidad dieron a Lionel Messi como el mejor jugador de la Copa, seguido por Kylian Mbappé y por último Luka Modric. Messi, al igual que Mbappé, hicieron un grandísimo mundial. Quizás Messi estuvo mejor arropado que Mbappé, que en algunos momentos llevó el peso del equipo de Francia, y se puede ver en la final también. Creo que es justo el triunfo de Messi como mejor jugador del mundial, aunque Mbappé hizo 8 goles en la Copa, y no sé cuándo se ha visto que un jugador siendo el goleador y siendo muy influyente no es el mejor jugador de la Copa. Por el lado de Modric también hizo un excelente torneo, llevando a Croacia a una segunda semifinal consecutiva. El mejor del mundial fue Messi para la gente. Y bueno, este fue un video en donde hablé de los premios Qatar 2022 que se llevaron cada uno de los que participaron en este mundial. Si te gustó el video, por favor dale like, muchísimos likes que me ayudarían a que mi canal fuese más recomendado y lleguemos a muchísimo más gente. Suscríbete y prende la campana de notificaciones para los próximos videos que se vienen y que están de la PTM. Estate atento a mi serie del Mundial de Peleas de Qatar, que ya se vienen los octavos y con enfrentamientos nunca antes vistos para que se partan la madre los jugadores que participaron en la Copa ya pasada. Yo soy Ototo y ahora vuelvo con más fuerza.